Muy buenas tardes a todos. Yo les presento a Carlos Eduardo Molina Guerrero. El doctor Molina se tituló como ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato, donde posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en ingeniería química. Realizó 2 postdoctorados en instituciones nacionales y fue profesor en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es profesor en la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias e Ingeniería en el Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica. Sus intereses de investigación actuales son el desarrollo de bioprocesos en laboratorios y la evaluación económica de los mismos, utilizando residuos agroindustriales en la región Bajío. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, también aprovechando esta plática, pues hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Entonces, bueno, aprovechando que festejamos hoy esto, le damos la palabra con la plática al doctor de evaluación de potenciales energéticos en comunidades rurales. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por la consideración y la invitación a este ciclo de seminarios que ustedes organizan. Bueno, entonces, gracias por la invitación a todos los que organizan este evento. Estamos trabajando aquí en el estado de Guanajuato, muy cerca de la ciudad de Irapuato. Yo trabajo en el Campus León, pero vivo en la ciudad de Irapuato. Empezamos a evaluar este tipo de proyectos ahorita que estamos en procesos de transición energética para evaluar comunidades que podrían tener el potencial energético de producir su propia bioenergía, ¿no? Entonces, pues como saben, tenemos deficiencias, vamos a tener deficiencias en el suministro de energéticos de origen fósil, y la idea pues es empezar a generar este tipo de sistemas que nos permitan generar resiliencia a los cambios o las fluctuaciones de costos en las diferentes comunidades o ciudades incluso, que van a empezar a percibir todo este impacto. Bien, entonces en la siguiente diapositiva les muestro una imagen que me pareció muy buena para hablar sobre la sustentabilidad. Como todos saben, hablamos de la anhelada sustentabilidad, pensando que es una cuestión, pues, al parecer sencilla, pero es una cuestión bastante compleja. Ustedes pueden observar esta imagen en donde tenemos en la parte de abajo todo es de color oscuro, tenemos muchos automóviles, negro, gris, reflejando la contaminación. Obviamente, pues debe haber consumo de combustibles fósiles. Y en la parte de arriba, como pueden ver, pues el sol brilla, todo es de colores, todo es más bonito. Y pueden ver una fábrica que tiene hojitas aquí mostrando como que todo es muy, muy bonito. Un camión donde se habla con el símbolo del reciclado, generación eólica de energía, automóviles eléctricos, muy poca población, una persona en bicicleta, una casa con paneles solares, y nuestro crecimiento ya no es horizontal y es vertical. Entonces, todo esto implica muchísimo trabajo para llegar de este punto hasta este punto. Se necesitan muchas cosas. Hablar de sustentabilidad es enfocarnos en un objetivo de sustentabilidad para poderlo lograr. Y necesitamos una multidisciplina que nos permita lograrlo, ¿no? Entonces, empecé a buscar sobre qué es sustentabilidad y encontrábamos esta definición que me gustó mostrarla. La sustentabilidad o sostenibilidad es un proceso para encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de sus recursos naturales. Entonces, es muy importante la palabra proceso, porque no es un evento fácil de lograr. Es un proceso, es una disciplina, es algo que se va a llevar poco a poco, que va a llevar su tiempo y que necesita mucho compromiso. Además de que con este compromiso se tendrá que hablar de equilibrio entre medio ambiente y el uso de recursos naturales, porque llegar de aquí a acá no significa que no haya contaminación. Vamos a requerir también utilizar
a otro tipo de materiales. Ya saben, ahorita el litio está de moda, van a tener que obtener recursos, se va a tener que destruir algo para obtener otra cosa, entonces no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay que pensar bien qué es lo que va a pasar. Entonces, pues, ¿cómo lograremos el equilibrio, no? Algo que es muy importante para que nuestras dos sociedades se desarrollen, y que encontré un libro interesante que se llama la economía política de la neomodernización, encontré esta pequeña frase que dice que, como es sabido, el avance de las civilizaciones es el resultado de la mejora continua de la tecnología, en donde las más importantes son la energía, el transporte y la información comunicación. Entonces, la energía, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues para calentar nuestros alimentos, nos sirve también pues para transportarnos, ¿no? Y esta información, comunicación, pues es la que hacemos cuando nosotros tratamos de enseñar a los demás sobre cómo se han hecho las cosas. Y entonces con la energía, el transporte y la información, las sociedades empiezan a florecer, se empieza a difundir todo el conocimiento. Y estas son las tres cosas más importantes, ¿no? Bueno, centrándonos un poco en lo que estudiábamos nosotros aquí en Guanajuato, y como les comentaba previamente, Jazmín, yo estuve como profesor en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y alguna vez tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, que es una región manzanera, que es donde prácticamente se produce el 80% de la manzana de origen nacional. Y esa manzana es producida por los agricultores de origen menonita. Entonces, como ustedes saben, en esta parte, en esta región del país, existe una comunidad muy grande, aproximadamente son 50,000 menonitas, es una comunidad muy grande, donde siembran y donde cosechan manzana. Me llamaba la atención, bueno, ¿por qué los menonitas son tan prósperos? ¿Por qué los menonitas se ven tan ricos económicamente, ¿no? Porque hay que decirlo así, son ricos económicamente y se dedican solamente a la agricultura. ¿Cuál es la ideología que ellos tienen para que esto pueda prevalecer? Para que ellos puedan tener esta continuidad en sus productos, en sus producciones, y que además pues se derrame en sus familias, ¿no? Y bueno, pensando en esto y pensando en la comparación de las comunidades que tenemos aquí en Guanajuato, tenemos que evaluar y pensar qué es lo que podría pasar. Encontré un texto muy interesante también de un libro que es de un profesor de Chihuahua, en donde hace esta comparación con otras comunidades alrededor, pero que no nada más sucede aquí en el mundo, perdón, aquí en el país o en México, ¿no? Sucede en todas partes del mundo. Dice, por que digamos, la sociedad puede crecer, dice, el desarrollo encuentra una realidad sujeta a la falta de acción colectiva y cultura organizacional desde la niñez. Entonces, esta parte en donde el desarrollo encuentra una realidad sujeta a la falta de acción colectiva y cultural organizacional desde la niñez, significa que la acción colectiva desde los adultos hacia los niños no ha sido derramada. Es decir, el adulto puede hacer sus cosas solo, pero no le enseña al otro adulto, y tampoco le enseña a sus hijos, o no le enseña a los niños. Y esto va a cortar de tajo el desarrollo de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Prevalecen situaciones que obstaculizan el desarrollo de la sociedad debido a elementos socioculturales como el individualismo o la falta de asociacionismo. Entonces, esta parte de aquí, esta frase, individualismo, y también la falta de cultura organizacional desde la niñez, son cosas que necesitamos fortalecer en nuestras sociedades desde que inician. ¿Y qué sucede cuando tenemos individualismo o falta de asociacionismo? Es que se detiene de forma parcial o total la transferencia de aprendizaje. Y acuérdense que el aprendizaje es uno de los 3 factores más importantes, ¿no? Que pudiesen incrementar el conocimiento y el bienestar económico y social. Entonces, lo que está sucediendo, en mi opinión y en mi punto de vista, y en lo que estamos percibiendo aquí en las comunidades, es que pues a veces no se comparte todo lo que se tiene.
Y eso, al no compartirlo y al quizás adueñarse, apropiarse de las cosas o de generar de forma individual, eh, pues muchos de nuestros conocimientos, pues esto no se derrama y se queda todo estancado. Hablando de esto, entonces, con esto en mente, pensamos en la propuesta de un proyecto en la convocatoria actual de CONACYT, en Fordesit Pronaces, para la evaluación, le voy a leer el título un poco tal cual, es el desarrollo e implementación de tecnologías para la producción y uso de bioenergía en comunidades rurales. Fase 1, evaluación integral del potencial bioenergético e impacto social. Entonces, se hace esto desde la evaluación del potencial energético para saber cuánto potencial podrían generar o podrían tener con el estiércol, por ejemplo, de las vacas o con el esquilmo de los cultivos, pero al mismo tiempo tenemos que saber si hay un impacto social. Porque ¿saben qué sucede? Que aquí en Guanajuato en particular, no sé si en otros estados, me imagino que sí, en las comunidades, en las orillas de las comunidades se han colocado pequeñas plantas de tratamiento en donde, bueno, se trata de subsanar que las aguas contaminadas lleguen hasta ese lugar y que, bueno, se derramen, digamos, rumbo a la presa o rumbo al río, ¿no? Sin embargo, estas plantas de tratamiento pequeñitas no han sido más bien destruidas, vandalizadas por posiblemente personas también de la comunidad o de las comunidades. Y esto sucede porque no les enseñamos a las comunidades, es decir, no les decimos cómo funcionan o para qué sirven. Ellos siempre han estado acostumbrados a tirar el agua sucia por la cañería, el agua se derrama por el suelo, literalmente, y sigue el camino más corto hacia abajo y al final se junta con todo lo demás de todas las demás familias, por ejemplo, y se va, ¿no? Se va. Algo un poco preocupante porque, digamos, las comunidades que estamos evaluando tienen efluentes que vienen, por ejemplo, directamente hacia las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ciudad de Irapuato o ciudad de Guanajuato, vienen hasta acá. ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora con los proyectos? Bueno, pues que miren, aquí está un colega, Jan Godber. Él es de origen francés, está casado con una mexicana y es antropólogo. Lo contactamos, lo encontramos para que nos ayudara él, o más bien él tendría que liderar este tipo de proyectos para saber cómo va a recibir a la sociedad en este tipo de tecnologías. Su esposa, la doctora Michelle Farfán, por ejemplo, nos ayuda a la parte de geografía de los lugares para saber cómo están ubicados geográficamente, tipo de suelo, uso de suelo, si son para ganadería o son para agricultura, por ejemplo. Hay una chica que es Alejandra González, ella es químico, que ella es habitante de la comunidad. Bueno, hay diferentes comunidades, pero ella digamos que es el contacto, es la que nos ayuda a tener contactos dentro de la comunidad. La doctora Guadalupe La Rosa, que es ingeniera ambiental, es doctora en ingeniería ambiental por la Universidad de Texas. La doctora Marcela Pink, que es químico analítico por la Universidad de Guanajuato. La doctora Dalinda, que es química computacional por la Universidad por el Tecnológico de Celaya, y su servidor, ingeniero químico por parte de la Universidad de Guanajuato. Y actualmente, también no lo he mencionado, pero también se está asociando un nuevo elemento que es un economista y un especialista también en digestión anaerobia que nos va a permitir generar ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho a lo largo de este año para tratar de hacer que este proyecto sea viable? Uno, como pueden ver aquí, estamos haciendo ejercicios con los niños. Hay niños de ciertas edades, niños pequeños, ellos tendrán entre 8 y 9 años, pero también se hizo un ejercicio con niños más grandes de 14, 15 años, ¿no? Se hace la difusión, se hacen carteles, como pueden ver aquí, cómo podemos crear luz para la comunidad utilizando estiércol. Se hace un pequeño taller, se les enseña, los chicos hacen maquetas o hacen dibujos y aprenden y empiezan a pensar en qué sucede con este estiércol, en dónde colocarlo en el digestor anaerobio, qué va a producir, y entonces ellos tienen panaderías, tienen tortillerías, pues tienen estufas, por ejemplo, y ya saben que ese biogás va a ir alimentado a los negocios, ¿no?
uno por ahí dijo, bueno, ya con este biogás mi papá no va a gastar en gas, ¿no? Entonces eso es interesante porque el niño desde entonces empieza a percibir esta parte cultural y ya empieza a hacer la propia, ¿no? Es la idea, que las personas, que las comunidades se apropien de las tecnologías. Esa es la idea. Eh, Al principio, como pueden ver aquí, hay un mapa o una fotografía aérea, más bien. Hay una comunidad, la comunidad que vamos a evaluar está acá y evaluamos esta también. Son comunidades muy grandes, 1.500 habitantes y esta tiene 1.000 habitantes. A lo mejor es poca población, pero recorrerlas y tomar datos, hablar con las personas, etcétera, pues lleva su tiempo. Contamos el número de animales que puede haber y sabemos cuánto estiércol pueden producir y a partir de eso podemos ver qué cantidad de biogás podrían producir. También evaluamos pues si tienen cerca, por ejemplo, la presa, que no es lo mismo darle herramientas a una familia que está muy cerca de la presa que a una familia que está un poco más lejos, ¿no? ¿Qué se hace también? Bueno, hicimos charlas con personas, agricultores o ganaderos, para explicarles cómo puede funcionar el digestor anaerobio, un reactor, un bioreactor en gran escala, en donde ellos pueden alimentar los residuos, por ejemplo, de los cerditos o de las vacas o algunos otros residuos, mezclarlo y después mezclarlo con agua. Puede ser agua sucia, agua de drenaje o puede ser agua fresca. Mezclarlo, lo ponemos en el digestor anaerobio y con esto ya podemos producir electricidad o podemos producir biogás que puede ir a las estufas. Y también el digestato puede ir directamente a sus campos de cultivo, claro, con la análisis de calidad pertinente. Pero esto les va a ayudar mucho. Una de las comunidades en las que se piensa colocar el digestor, ellos tienen una tortillería en donde, además de tener la tortillería, ellos siembran el maíz con el que hacen las tortillas. Entonces, y además tienen cierta cantidad de animales y pueden conseguir un poco más. Con esto esperamos que podamos generar un sistema resiliente a las fluctuaciones de los costos de venta del gas LP y que al final el empresario o el campesino pueda soportar estas fluctuaciones y tratar de mantener el precio de venta de la tortilla en el mismo precio durante mucho más tiempo, asegurando asegurando la alimentación, ¿no? de las personas. Entonces, esto es lo que tratamos de hacer nosotros, sistemas resilientes al cambio. Y bueno, miren, de mi parte, yo, por ejemplo, trato de hacer unos cálculos aquí para saber de qué tamaño va a ser el digestor, qué cantidad de biogás va a tener, qué cantidad de energía va a proveer. Como pueden ver, aquí está un tiradero de estiércol que salió de esta casa de aquí, de este terreno. Ellos lo sacan, o sea, la comunidad lo saca y literal, aquí lo tira, ¿no? O sea, no hay un manejo, no hay una conciencia solamente, bueno, hay una conciencia de que lo van a poner ahí, también hay una conciencia de que se lo pueden llevar al campo, pero el estiércol así como está, lo que sucede es que puede generar más hierba de la que ellos utilizan, ¿no? O sea, ellos lo que utilizan son campos de cultivo de maíz, pero si le ponen el estiércol así, lo que sucede es que se llevan todas las semillas que han comido los animales y empieza a crecer pues flora que no se desea. Entonces, este terrenito que está aquí, está por aquí, miren, en este camino. Digamos, está por aquí y caminando de aquí hacia abajo, aquí pensábamos poner una planta de biogás. Ahorita les voy a decir por qué no la vamos a poner aquí. Pero digamos, aquí está el estiércol y en este punto, bueno, pues puede ser fácil trasladarlo y colocarlo aquí. Pensábamos generar electricidad y mandarla al poblado, ¿no? Sin embargo, esta población de aquí fue desplazada hacia acá, de la presa hacia acá, porque esta presa se construyó en el año de 1978, por ahí, y todas las comunidades que estaban aquí dentro fueron removidas y las pusieron acá. Aquí se llamaba el Zangarro y aquí se llama el Zangarro Nuevo. Entonces empezaron a obtener diferentes familias, diferentes personas, bueno,
a las cuales, después de 50 años de haber sido construidas las tierras, pues no tienen escritura sobre sus tierras. Entonces no podemos poner un digestor en donde no tenemos escrituras, no sabemos ni siquiera de quién son, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y aquí está el otro caso, donde está la planta de tratamiento, que está por aquí, como les decía, está la planta de tratamiento, pero como ven, pues ya no se ve nada, ¿no? Está toda llena de hierba, porque se olvidó la población de la planta. Y bueno, no que se haya olvidado, sino se olvida porque hay que pagar electricidad, hay que pagar otras cosas, pero pues la población no se capacita y no se paga un salario porque alguien lo haga, ¿no? Entonces por eso se abandonan y por eso después son pues saqueados las plantitas de producción de planta de tratamiento, perdón. Bien, otras cosas que hacemos, por ejemplo, que tratamos de hacer este tipo de proyectos, pues es darle las herramientas adecuadas a las poblaciones para que sepan ellos cuánto van a producir en cuestión de indicadores ambientales. En el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, o sea, tenemos que producir, si vamos a producir energía, tenemos que mencionarle a la gente, pues sí vas a producir biogás que te va a dar energía, pero que también vas a producir dióxido de carbono. Y hay que poner un indicador. ¿Cuántos gramos equivalente de dióxido de carbono se van a producir por joule producido, ¿no? Por megajoule producido, por ejemplo. Y también sabemos que vamos a tener producción de sólidos, ¿no? Y esta producción de sólidos, por ejemplo, pues puede impactar a la comunidad. En el caso del biodigestor anaerobio, pues este sólido puede ser un abono orgánico. Entonces podríamos cambiar el indicador que fuese por un abono orgánico, por ejemplo. Y también tenemos que hablar del agua que vamos a utilizar en el proceso. ¿Cuánta agua podemos utilizar para poder generar la energía que necesitamos? Ya que hablamos de litros o de metros cúbicos por joule o megajoule producido. Entonces tenemos que poner atención en esta parte. Y como les decía, aquí está la tabla de indicadores y tenemos que ver a quién le impacta. Estos son los gramos de dióxido de carbono por megajoule producido. Esto es los impactos internos en la planta, digamos al proceso de fermentación o proceso de cogeneración. Y los impactos externos hacia la planta, que es la población. Y como es dióxido de carbono, es concerniente al cambio climático global. No es el dióxido de carbono que vaya a afectar nada más a la comunidad, es concerniente a todo el sistema, a todo el globo terráqueo, ¿no? El agua es concerniente también al sistema de producción, también es concerniente a la población local, nada más, y es concerniente al uso de agua. Y también, como les mencionaba, los kilogramos de desecho por megajoule producido, que viene impactando a los generadores internos de la planta, a la población local y a la disposición de residuos, ¿no? Ok. Bueno, pero también hay otros indicadores que son muy importantes, no solamente los ambientales, sino también los económicos. Entonces, los indicadores económicos son muy importantes porque también tenemos que generar empleos y tenemos que generar recursos y tenemos que disminuir nuestra dependencia de fuentes fósiles de carbono. Entonces, lo que hacemos también es medir indicadores, por ejemplo, los megajoule producidos durante los procesos. ¿Qué ganancias vamos a obtener de nuestros procesos por megajoule producido, por ejemplo? Y también tenemos que ver la dependencia, digamos, en este sentido, en una comunidad pequeña, ¿cuál va a ser la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles en la comunidad o en un negocio local, por ejemplo, la tortillería? Y esto nos va a permitir darle las herramientas a las personas para que puedan planificar de una forma más sustentable sus proyectos. Es decir, ya que sabemos los indicadores de qué cantidad de agua puedo tomar para producir mi energía, ya puedo hacer una cuenta, un análisis más preciso de cuánta agua tengo y cuánta agua puedo usar. Es decir, puedo decirles si tengo una presa que me va a durar 10 años utilizando 100 litros por día por persona, quizás si no me dura 10 años, si quiero que me dure 20 años, entonces que no usen 100 litros, que usen nada más 50 litros, ¿no? Y esto tratando de hacer que
que se vuelva más sustentable el proceso, ¿no? Más sostenido, mucho más tiempo. Y bueno, aquí están los indicadores económicos, cuántos megajoules se producen por, digamos, por el sustrato que se necesita. Los costos de producción, por ejemplo, cuántos dólares genero por megajoule producido y cuántos dólares reduzco por dólares totales de la importación, digamos, en esta cuestión de la importación de combustibles fósiles, ¿no? Y esto ¿qué impacta? Fíjense, aquí impacta, bueno, el proceso, pero impacta, puede ser aquí a la población nacional, si fuese, digamos, a escala nacional, pero es a nivel de la población, nos impacta, también impacta a nivel gubernamental, porque el gobierno de cada estado es el que se preocupa por tratar de que todos los insumos, como los combustibles, pues estén al alcance de las personas para que puedan hacer sus actividades, ¿no? Y esto al final, pues contribuye a la economía nacional y a la seguridad energética. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tratamos de hacer y evaluar para tratar de que las comunidades se desarrollen de una forma más ordenada, más sustentable y que podamos tratar de derramar esta información en las siguientes generaciones. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en Xochimilco. Instalaron una planta tratadora de agua, pero nada más no la pudieron echar a andar porque pues todos los insumos que se necesitan, ¿no? Que los filtros, que comprar filtros, también disponerlos correctamente porque no es que se puedan dejar en un lugar así nada más. Entonces todos esos pues cosas que se van sumando en cuestión económica, pues fueron un factor un poco importante para que la planta, bueno, ahorita desconozco si ya se está echando a andar o se dejó parado el proyecto. Entonces, bueno, ahorita que también mencionaba también todo el proceso que lleva, ¿ustedes qué contratiempos o qué en contras han tenido de parte de la comunidad para no terminar, digamos, esos proyectos en cuestión de esta parte económica y todo lo que se necesita para el biodigestor? Fíjate que ahorita lo que hemos estado haciendo es pues viendo el por qué no funcionan, porque como entras tú y se coloca una planta de tratamiento y luego se abandona, porque la planta de tratamiento necesita mantenimiento y necesita el pago de electricidad y el pago de insumos. Entonces esta es la misma razón aquí que sucede aquí, por lo menos en el estado de Guanajuato. No sé, no te puedo decir la cantidad, pero te puedo decir que hay 50 plantas de tratamiento que se han colocado y 50 plantas de tratamiento que están abandonadas por comunidades. Y debe haber una razón. Y al parecer la razón es que no estamos mostrándoles a los usuarios pues el cómo, o dándoles la información adecuada para que esta planta opere. Lo que esperamos nosotros de las plantas de digestión anaerobia es que generen también empleos, que generen al menos 2 empleos. Si logramos generar empleo y que las personas se consoliden ahí, que estén trabajando de forma diaria y que logren tener, digamos, ingresos para sus familias, pues esa planta va a florecer. Si vemos que el fertilizante funciona, la planta va a florecer, porque gastan muchísimo dinero en compra de fertilizante, ¿no? Estamos hablando de cantidades estratosféricas, ¿no? Pero podemos hablar con un campesino que tiene cierta cantidad de hectáreas y te va a decir que paga 200,000 pesos de fertilizante, ¿no? Cuando podría generarlo gratis o una parte gratis con un digestor anaerobio y que a lo mejor el biodigestor le va a costar instalarlo unos 100,000 pesos, un digestor pequeño, ¿no? Pero no tiene el conocimiento y no sabe cómo operarlo. Entonces, como te comenté también al principio, como les comentaba en la plática, lo que tratamos de hacer es que la tecnología sea derramada sobre ellos. Me refiero a que ellos absorban el conocimiento desde la niñez, enseñarles a los niños para que los niños crezcan conociendo la tecnología y cuando sean adultos sepan cómo hacerlo, para que no pues para que no lo vandalicen, y 2, pues para que pueda ser utilizado en el futuro para que ellos puedan desarrollarse, ¿no?
como ya como una comunidad. Sí, en efecto, usted tiene toda la razón porque, bueno, como bien dice, pues esto es un principio de economía circular, ¿no? O sea, de que utilizan el estiércol para el biodigestor y este a la vez, pues, de fertilizantes, ¿no? Se puede utilizar. Pero entonces sí es importante decir, bueno, esto que es un desecho para el biodigestor, pues se puede utilizar nosotros, como bien dice, como biofertilizante. Entonces, pues sí es muy importante que todas las personas conozcamos bien el proceso y sobre todo los que van a estar ahí en la planta, ¿verdad? Bueno, no Sí, sé si haya más preguntas. Mayra, Fernanda, pues no sé si tengan alguna pregunta para el doctor Carlos. Bueno, al parecer creo que no. Ah, creo que sí, ya contestaron aquí en el chat y dicen que no hay ninguna pregunta. Bueno, doctor, con esto finalizamos. Le agradecemos mucho que haya asistido a esta plática. Estaremos subiendo el video en las redes sociales y se lo hago llegar en el correo. Gracias por esta exposición muy buena, que pues como bien dice tenemos que difundir todo lo que podamos, aprender qué es las tecnologías que estamos utilizando, que se están innovando y cómo es que nosotros podemos aplicarla en las localidades, ¿no? Muchas gracias. sí. Gracias a ti, Jazmín, por la consideración. Gracias por los mensajes y pues estamos a la orden. Espero que les haya ayudado. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Bye.